Oh no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. En primera, las preguntas sobre los cursillos. ¿Cuántos cursillos tienes en primer año de GEA? Tengo cerca de 33 horas de curso a la semana. ¿Cuántas horas de curso tiene usted a la semana? Tengo 20 horas por semana. ¿Cuántas horas trabajas a menudo por la tarde en tu casa? Yo diría a menudo cerca de las 15 horas. Lo que es de lo que aprende en el IUT GEA, acrobacia. ¿Trabajas a menudo en la biblioteca universitaria? Sí, trabajo muy a menudo aquí, cada día de la semana de 2 a 4 horas. ¿Cuántas horas trabajas tú por la tarde en tu casa? Pues trabajo cerca de 2 horas por... ¿Cuánto tiempo trabajas por noche? Así que trabajo en promedio 1 hora por noche. A menudo vas a la biblioteca de la universidad. Sí, voy al menos 3 o 4 veces a la semana durante kernels de 2 a 3 horas o incluso días completos. Voy principalmente para el trabajo individual o colectivo porque hay todos los documentos y bibliotecarios que se especializan en institutos de riesgo industriales, de seguro y financieros. Así que es bastante útil para ayudarnos con todo lo que es la búsqueda del libro. Ahora, las preguntas sobre... Así que originalmente viví en Lille, vine a New York para estudiar. New York es una ciudad muy activa. Y ¿cuál es tu ciudad de origen? Nos divertimos en New York, hay muchos estudiantes. Por la noche hago pequeñas comidas en mi casa, si quieres. Hago papas fritas con estufas y no está mal, realmente lo recomiendo. Debería venir aquí. Las preguntas sobre la Universidad de New York. ¿Cómo encuentras el entorno del polo universitario de New York? Está muy bien, muy tranquilo. Como tenemos la posibilidad de trabajar en un entorno muy agradable al borde de la Sèvre, estamos en el campo estando en la ciudad. Espera que los estudiantes sepan sacar provecho de eso. ¿Cuál es tu papel en el seno de la Universidad de New York? Primero, buenos días. Mi papel en el seno de la universidad es principalmente acoger al público, de orientarle, de informarle. También me ocupo de recepciones, de entregar el correo y de coger el teléfono. ¿Cuál es tu papel en el seno de la Universidad de New York? Por mi parte, me ocupo del mantenimiento de las salas, bombillas, etc. Por fin, hago la limpieza para hacerlo correcto. ¿Cómo encuentras el entorno de la universidad? Así que es un lugar realmente agradable en el sitio de New York, con una atmósfera que es bastante agradable en términos de infraestructuras, diremos, y luego un marco ambiental que es muy agradable con el Sèvre al lado del Sèvre. ¿Cuál es tu rol dentro del polo universitario? Así que soy técnico de laboratorio y pues él está ocupado preparando todo el trabajo práctico de química y biología para estudiantes en higiene, seguridad ambiental. ¿Cuáles asignaturas enseñadas usted en el seno del polo universitario de New York? Enseño muy particularmente más bien las asignaturas cuantitativas, pues contabilidad, gestión y sistema de contribuciones. Por fin, las preguntas sobre la fiesta. ¿Cómo se organizan las noches estudiantes en New York? ¿Es el BDE que las organiza? Son los jueves por la noche en los bares, sobre todo en Le Rempart. Vamos ahí el jueves por la noche únicamente. Es el bar socio del BDE y vamos ahí el jueves por la noche únicamente. ¿Cuántos vasos bebes durante la fiesta? Es bastante variable. En los malos días, 10. En los buenos, no me acuerdo. Esto depende si Adam paga o no. Es variable. ¿Cuántas veces vas a hacer la fiesta en el mes?
Yo diría 3 veces. Hey Fonsi. Oh no, ¿qué pasa de mí? Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar.